Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Despertar Interior. Ok, antes de empezar quisiera mencionar que Despertar Interior es un podcast que nació desde lo más profundo de mí, con la intención más sincera y profunda de que quien lo escuche se sienta un poquito más acompañado y comprendido. Y ojalá que en cada episodio que tengamos y hablemos un poquito de todo, todos ustedes se sientan inspirados a mirar hacia más dentro de ustedes. Me voy a presentar, yo soy Alison y estoy demasiado feliz y un poco nerviosa por estar aquí hablándote el día de hoy, porque este espacio lo soñé y quería tomarlo hace mucho, y hoy quiero empezar con una frase que me ha rondado por la cabeza hace mucho tiempo. Y es una frase muy común que estoy muy segura de que tú también la has escuchado y la has dicho más de una vez. Todo pasa por algo. Piénsalo. ¿Cuántas veces lo dijiste para consolar a alguien? O simplemente para calmar lo que sentías cuando parecía que todo se venía encima, cuando te estabas derrumbando. Bueno, exactamente ese tema es del cual te quiero hablar hoy. Así que ponte cómodo, trae algo para comer si no has comido. Y si crees que con el spoiler que te acabo de dar sobre el tema del cual vamos a hablar hoy, lo necesita escuchar alguien más de tu círculo social, de tu familia, o ya sea alguien muy cercano a ti, comparte este podcast para que ella o él también vengan a escucharlo. Así que empecemos. Despertar interior. Capítulo 1. Todo pasa por algo, ¿o no? Bueno, ahora sí, entrándonos un poco al tema y hablando de esta frase que es muy común, todo pasa por algo. Creo que esta frase no la han enseñado desde muy pequeños a todos, de que todo tiene una razón, de que si algo no sale como queremos es porque Dios tiene algo mejor para nosotros, o simplemente porque la vida nos quiere dar una gran lección, o la vida quiere que aprendamos sobre algo. Y sí, a veces esa frase es como un abrazo, como un consuelo, un alivio que nos salva en momentos donde ya no sabemos cómo seguir, donde nos sentimos muy estancados o realmente muy deprimidos para poder seguir adelante. Pero otras veces esa frase pesa un poco, porque muchas veces se siente vacía, porque muchas veces también se convierte como en una forma de no querer enfrentar lo que realmente sentimos, de no querer ver lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Algo personal es que yo también muchas veces me he repetido esta frase o me he metido esta idea en la cabeza solo para no dejarme caer de nuevo o volver al círculo vicioso del cual me costó salir antes. Recuerdo que yo simplemente la decía por el simple hecho de que yo no podía admitir o no quería admitir de que algo me estaba doliendo mucho más de lo que yo decía, o que algo simplemente no tenía explicación por la cual estaba pasando. Y eso asustaba un poco, me asustaba mucho, demasiado. Porque es difícil aceptar que algo simplemente está pasando o pasó y ya, sin ninguna razón, sin ningún propósito. Y eso de que nos cuesta admitir las cosas, muchas veces que estamos pasando situaciones difíciles por nuestras decisiones y acciones, y el admitir nuestra culpa se vuelve o se torna un poco incómodo, porque eso nos hace sentir como si estuviéramos a la deriva, como si la vida no tuviera un sentido, como que las cosas nos están pasando simplemente porque somos malas personas y actuamos mal y no lo merecemos. Y esa frase, como ya lo dije antes, simplemente se siente es como un abrazo cálido, como si alguien te dijera, no te preocupes, no eres tú, son esas personas malas que te están haciendo la vida imposible, o no te preocupes, no eres tú, es la vida que se está encargando de darte golpes y golpes para que tú aprendas de ellos. O simplemente no te preocupes, Dios tiene todo bajo control. Y no es mentira, es verdad, Dios tiene todo bajo control. Pero simplemente a veces esas frases son un confort para nosotros y no son muy realistas que digamos. Así que hoy yo quiero contarte algo que no suelo decir mucho, pero creo que va con el tema y es muy interesante también. Porque también hubo un momento en el que yo la pasé mal por una situación que me rompió bastante.
porque me sentía muy confundida, me sentía muy triste y tenía muchas emociones encontradas, ¿sí? Como si lo que estuviera viviendo no tuviera una lógica alguna. Y eso me hacía preguntar como, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué hice mal? ¿Soy mala persona? ¿Me lo merezco? ¿Debo aprender de lo que estoy viviendo? O no entiendo. ¿Qué pasa? Dios, ¿qué pasa? Ayúdame, dame una respuesta. Y como respuesta automática mía, me decía como, bueno, esto ya va a pasar, todo pasa por algo, ya llegará algo mejor para mí y para mi vida. Pero con el tiempo fui entendiendo que esta frase no me estaba ayudando a sanar, simplemente me estaba ayudando a evitar las cosas, a evitar lo que estaba sintiendo, a evitar mis emociones, porque me estaba escondiendo detrás de las palabras bonitas para no enfrentar lo que yo sentía, que son emociones que todo humano debe sentir. La tristeza, la decepción, la culpa, el miedo, el enojo, etc. Son emociones que son inevitables. No todo el tiempo podemos estar felices, no todo el tiempo podemos estar con una sonrisa en la cara, en nuestro rostro, para fingir que algo no nos está doliendo cuando es así. No podemos fingir que nuestros corazones son de acero. No podemos fingir que no lloramos porque no tenemos sentimientos. Y está bien llorar. Está bien gritar cuando lo necesitamos, está bien enojarnos, porque son emociones naturales que necesita todo ser humano. Está bien sentir, no está mal. A veces uno necesita que todo tenga un sentido, ¿sí? A veces, lo que ya dije, a veces uno solo necesita llorar, vaciarse de culpas, de sentimientos y muchas emociones encontradas en el momento y aceptar que hay cosas que pasan sin ninguna explicación y eso también está bien, no está nada mal. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para mencionar algo que para mí es muy importante y quiero que también le des prioridad en tu vida, porque a mí me ha ayudado bastante priorizar esto. Y es Dios. Yo soy una persona que cree mucho en Dios. No como un mago que arregla todo con un chasquido y ya, no. Sino como ese acompañante, ese mejor amigo que está siempre aquí, silencioso. No se escucha, pero lo sientes, sabes que está ahí contigo, incluso cuando no estás entendiendo lo que está pasando en tu vida, porque a veces no entendemos por qué ciertas cosas se rompen o ciertos vínculos se rompen, porque se van personas, porque sentimos tanto dolor por dentro, que sentimos que nos estamos rompiendo de una forma que a veces simplemente se siente como si nada tuviera una solución, pero dentro de mí siempre hay una voz que me dice como, hey, confía. Por favor, confía, incluso cuando no lo entiendas. Y para mí, eso también es Dios, porque es una forma de ayuda, es una forma de consuelo, que no me está exigiendo respuestas inmediatas. Tal vez las obtenga en un futuro muy lejano o en un futuro muy cercano, pero no voy a tener respuestas inmediatas, ¿sí? Pero esa misma frase o ese mismo apoyo es lo que me ayuda y me invita a mí en la vida a tener fe, a tener esperanza, de que sí, estoy pasando un mal momento, pero todo se va a arreglar con el paso del tiempo. Me está doliendo demasiado, te está doliendo demasiado una situación. Vive, siente, exprésate, llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar, enójate, habla con Dios, habla contigo misma y empieza a actuar por tu vida, por ti. Simplemente es porque necesitas pasar por esto. Estás viviendo esta situación, necesitas pasar por esta situación, porque a veces simplemente necesitas sentir, te olvidas de sentir y ya está, no hay ninguna razón por la cual más estás pasando esa mala racha, porque muchas veces son solo malas rachas y nos enfrascamos de que todo nos va a salir mal, de que no hay una solución, de que estoy deprimida, de que no me puedo levantar de la cama, no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro, porque te enfrascas en las cosas malas y no tienes una mente positiva. Y yo soy de las personas que siempre dice, mente positiva, vida positiva. Ahora quiero hacer una pequeña pausa también aquí, porque quiero hacerte unas preguntas y quiero que tú también interactúes conmigo. Así que voy a hacer las preguntas y tú me vas contestando en los comentarios y yo los voy a estar leyendo absolutamente todos. Así que empecemos.
Y si esa frase de todo pasa por algo no siempre aplica. Y si solo nos la decimos para evitar hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de lo que hicimos, de lo que somos. O simplemente para no aceptar que hay cosas que simplemente duelen y ya. Saben, a veces me pregunto si es mejor dejarle de buscar la lógica a todo y empezar a abrazar lo que es, lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo. ¿Y tú? ¿Te has dicho esa frase últimamente o se la has dicho a alguien? ¿La creíste de verdad o solo la necesitabas para calmar el dolor que estabas sintiendo? Y hablando de todo un poco, ya empezando a cerrar el podcast el día de hoy, siento que hablar de este tema nos ha dejado un pequeño aprendizaje a todos. Por ejemplo, lo que he aprendido es que no todo lo que duele trae una gran lección. No siempre es así. Y no todo al final nos convierte en alguien más fuerte. A veces simplemente pasamos por momentos difíciles y ya está, punto. Y eso no nos hace débiles. No te hace débil llorar. Si eres hombre, no te hace débil llorar. Llora si lo necesitas, porque eso no te hace menos hombre, te hace humano, porque son emociones naturales. Estás sintiendo y estás viviendo. Si eres mujer, no te hace ser una dramática porque estás llorando o porque estás enojada por ciertas situaciones. No, te hace humana porque estás sintiendo y estás viviendo lo que debes vivir en ese momento. Te hace humano. Negar el dolor no borra lo que estás sintiendo. Taparlo con frases tampoco sana lo que estás sintiendo, tampoco te va a hacer mejor persona y no te va a hacer sentir mejor. Sanar empieza cuando nos damos permiso de sentir, cuando nos damos permiso de pensar y de elegir, de llorar si hace falta, de gritar si lo necesitamos, de pedirle a Dios que nos acompañe aunque estemos en silencio. Decir que todo pasa por algo no tiene nada de malo. No, siempre que lo digamos con honestidad. Pero si lo usamos solo para no mirar dentro de nosotros, de calmar el dolor, para no sentir o para hacer de un lado lo que estamos sintiendo, entonces no nos está ayudando de nada. No está adormeciendo el dolor. Simplemente estás dejando que pase y eso se vuelva, no sé, un sentimiento. Tal vez se puede convertir en odio o en algún rencor muy dentro de ti. Por ejemplo, quiero hablar de esto porque a mí también me pasó. Y es que imaginemos una situación. Estamos en una amistad que al inicio parecía increíble. De que, wow, es mi mejor amiga o es mi mejor amigo, confío mucho en él y ya. Pero con el tiempo, poco a poco, empezamos a notar comentarios feos. Empezamos a notar burlas disfrazadas de chistes o esa sensación de que la otra persona solo está ahí porque le conviene y a la final era cierto, estaba ahí porque le convenía, porque un momento a otro, no sé, pongamos el ejemplo, está este chico o esta chica popular que le cae bien a todo el mundo, que es chistoso, divertido y encaja con todo el mundo, y por otra parte está esta chica o este chico que es juicioso, es calmado, callado, tal vez no se habla con muchas personas, no tiene contacto con muchas personas, mucho menos amistades o vínculos fuertes, y esto lo hace ver tímido, inseguro, pero aportamos el hecho de que es juicioso, saca buenas notas, es el ejemplo a seguir de todo el salón y los profesores siempre lo ponen como ejemplo y siempre esa bandera. Bueno, este chico o esta chica, al que vamos a llamar popular, se acerca a ti de un momento a otro y empieza a ser más cercano a ti y empieza como a tratar de llamar tu atención, a vincularte con más personas del círculo social de ella o de él, y entonces empiezan con la amistad. Tú le ayudas con sus tareas, tú le explicas temas que no entiende, aunque él o ella no te preste atención, ayudas a sus amigos, no sé, le prestas dinero cuando no tiene, cuando necesita, y siempre le brindas un apoyo y siempre estás tú ahí para que esa persona no se sienta sola, porque crees que esa persona va a hacer lo mismo contigo. Así que a la final
termina alejándose de ti. Cuando ya se acabó el año. Cuando ya no te necesita más. Ni para hacer tareas, ni para que le ayudes a pasar las materias, ni para que se saque buenas notas. A la final, la amistad que tú y esa persona tuvieron se rompe. Se rompe todo vínculo. Te deja de contestar los mensajes. Y ahí es cuando te das cuenta de que esa persona nunca estuvo para ti. De que cuando tú la necesitabas, ella nunca estuvo. Pero cuando ella te necesitaba, siempre estabas ahí. Porque es una emoción nueva. Y tú te quedas con la pregunta de ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? Y ahí es donde solemos decir, está bien, todo pasa por algo, necesito aprender de esto. Pero la verdad es que a veces solo pasa porque la persona no estaba en el mismo nivel emocional, personal que tú. Porque no te valoras como lo mereces, porque eres una persona que se siente por debajo de los demás. O porque no era el lugar donde debías estar, donde debías quedarte. Y pasó lo que tuvo que pasar. Así que no creo que lo que pasaste haya pasado simplemente por algo. Y a veces pasa. Pero en esta situación no es así. Es por tus decisiones, porque a pesar de que, por ejemplo, esta chica o este chico nunca estaba para ti, tú igual decidiste quedarte y ayudarlo cuando él no se lo merecía o ella no se lo merecía. Así que hoy te invito a que si estás pasando por algo difícil, algo que no estás entendiendo, que simplemente te confunde o no te deja avanzar, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. No todo necesita una explicación, no todo necesita tener un final feliz. Lo importante es que tú como persona, tú como humano, te permitas sentir, permitas expresarte y no guardarte, no reprimir esas emociones que necesitas expresar. Te invito a que te hables con amor, que no te exijas tener respuestas inmediatas de las cosas que estás viviendo, porque te has preguntado el por qué no nos preguntamos cuando nos pasan cosas buenas, pero sí sobrepensamos de más cuando nos pasan cosas malas. Es raro, no te exijas respuestas, simplemente deja que todo fluya y más adelante ya te vas a dar cuenta del por qué pensamos de más cuando nos pasan cosas malas. Es raro, no te exijas respuestas, simplemente deja que todo fluya y más adelante ya te vas a dar cuenta del por qué pasó lo que pasó, o simplemente vas a dejar de pensar, porque sí, porque no todo tiene una explicación y simplemente pasó. Y lo importante es que si crees en Dios como yo, entonces confía en Él. Aunque no veas el camino claro, aunque ya estés demasiado cansado, cansada, aunque no te sientas con las fuerzas necesarias para poder seguir. A veces simplemente creer en Él y creer que sigue ahí contigo y que está ahí contigo sosteniéndote y apoyándote es suficiente para no rendirse. Así que también quiero que sepas que si estás pasando por algo similar a la historia que te conté, es porque no todas las personas que llegan a tu vida son para quedarse, ¿sabes? O para enseñarte algo. Y eso no significa que fallaste como amigo, como pareja, como familiar, hermano, hermana, tío, tía, primo. No, sino que la vida te está abriendo espacio para amistades que pueden ser más reales. Para parejas que sabes que no te van a fallar. O parejas que conecten más contigo, con tu personalidad, con tus emociones, también con tu alma o con tus vibras. Tal vez eso es una preparación para cuando lleguen personas que realmente van a aportar algo a tu vida, más bonitas y más sanas, y van a ser relaciones más duraderas. Así que hoy te quiero agradecer aquí por quedarte, por escucharme y por darte el tiempo a ti para poder valorar un poco más lo que eres, por querer cuidarte, por querer cuidar tu salud mental, que es muy importante. Porque si no cuidas tu salud mental y solo tu físico, no te va a servir de absolutamente nada, porque por fuera estás bonita, bonito, y por dentro, pues simplemente estás vacío. Así que gracias por darte este momento a ti para pensar y para conectar contigo mismo, por querer darte ese despertar interior. Y si algo de lo que te dije te resonó, podrías compartir este podcast con algún conocido que tal vez también necesita escuchar estas palabras en este momento. Y si quieres hablar, coméntame tu historia.
Estaré aquí para escucharte, para leerte y para que tú te puedas desahogar o sugerirme algún tema del cual puedo hablar para el siguiente episodio. Y también te invito a seguirme en todas mis redes. Estoy como despertarinterior.pod. Así que nos escuchamos hasta el próximo episodio. Mientras tanto, cuídate, ámate un poco más y valórate, respétate. Y recuerda, sanar es un proceso y tú vas por el camino correcto. Bye.